Buenas noches. Antes de ver y escuchar las duras palabras del presidente López Obrador contra los maestros de la CENTE de Michoacán y de ver las imágenes ahora sí en circulación de las pipas nuevas compradas en Estados Unidos, antes de eso, anoche presentamos una historia de cómo 3 policías de Hermosillo, Sonora, dispararon y mataron a una persona que apuñaló a uno de ellos. Preguntamos si esa imagen marcaría un antes y un después en el uso de la fuerza de los cuerpos policíacos o si inhibiría más a quienes deben imponer el orden. Minutos después de que transmitimos esas imágenes, llegó Xochimilco con sus 23 policías heridos. El pueblo ya se unió porque ya estamos hartos de pinches delincuentes. Que ya violaron a una niña aquí en San Francisco. Ratero, mejor cuídate porque para la otra vez que quieras intentar algo aquí en San Francisco, te vamos a linchar y no va a haber policía que te pueda ayudar. Así fue como pobladores de San Francisco Tlalnepantla en Xochimilco acusaron anoche a un hombre de unos 35 años de violar a una menor. Los habitantes golpearon al presunto delincuente hasta que llegó la policía de la Ciudad de México a rescatarlo para presentarlo ante el Ministerio Público. Los agentes subieron al detenido a una patrulla, pero los pobladores les bloquearon el paso para exigir que les entregaran al acusado. Ayúdenme, vamos a pasar a la agencia. No fuera tu hija, carnal, no fuera tu hija. Si lo sueltan, ahí es todo de ustedes. ¿Les parece? Si lo sueltan, Pero los habitantes no cedían a las peticiones de la policía. Mira, se va a dejar descolgar la gente de Topi, carnal. Hasta los polis se los van a pasar a chingar. La negociación se extendió otras 2 horas hasta que llegaron más refuerzos de la policía. Es momento de hacer esquina. Quieren violar a una gente de aquí de San Francisco. ¡Abran la tapa! No le jales, caballo, Pero los ánimos se calentaron y los pobladores comenzaron a lanzar piedras a la policía, que respondió con gas lacrimógeno. Las agresiones continuaron hasta que los policías lograron salir del lugar con el detenido, a quien trasladaron al Ministerio Público de Xochimilco. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la agresión participaron 500 personas, 23 policías resultaron lesionados, de los cuales 14 tuvieron que ser hospitalizados por fracturas y golpes. La Procuraduría confirmó que el hombre acusado de violación murió debido a los golpes recibidos por los habitantes. Queremos ver al muerto, 23 policías lesionados, 4 de ellos siguen en el hospital y su estado de salud se reporta como delicado. 23 policías heridos y un supuesto violador asesinado por una multitud. Xochimilco, Ciudad de México, madrugada del 8 de febrero de 2019. La Procuraduría de Justicia de la ciudad informó que nadie se ha presentado a reclamar el cadáver del supuesto violador. Tampoco nadie se ha presentado a denunciar la supuesta violación a una menor. Bueno, hablando de policía, recordemos la imagen de ayer en Hermosillo, Sonora. 3 policías que abrieron fuego y mataron a un hombre que apuñalaba a uno de ellos, a uno de los policías. ¡Te van a ayudar! ¡Jera! ¡No! ¡Eso, pues, mírale, mírale! Bueno, la imagen de ayer, por cierto, muchas gracias por los comentarios que recibimos esta noche. Imagen Noticias pudo hablar con familiares del policía herido, que como dijimos ayer se llama José Alberto Granillo.
fue acuchillado en el brazo y en la muñeca. Tanto la esposa como la hermana de este policía defendieron su actuación ayer en Hermosillo. Si ellos no se hubieran defendido, no hubieran defendido, pues probablemente pues lo hubieran atacado más. Fue en el brazo, pero pues como se ve le tiró en el abdomen, no le pasó otra cosa porque traía el chaleco, pero pues muy feo. Pensé que tal vez lo podría haber matado, podría haberle dado en su cuello, en su pecho. Me sentí muy mal. Los policías también tienen su familia que los está esperando y ellos solamente hicieron su trabajo. Hoy ya con una primera revisión quedó claro que el policía herido no disparó, el policía Granillo. Los otros dos policías que estaban ahí son los que declararon hoy, son los que dispararon y hoy fueron a declarar ante el Ministerio Público. Mientras en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se anunció que van a investigar si los policías tuvieron o no responsabilidad en la muerte de ese joven. Sin embargo, en Sonora desde 2017 hay una ley que detalla los casos en que los policías pueden usar armas de fuego contra las personas. Algunos de estos casos son cuando hay peligro de muerte o de lesiones graves y cuando la persona representa una amenaza a la vida, sea peligrosa o oponga resistencia. Imagen Noticias también habló hoy con el padre de Gerardo Isaías, el joven que murió. El señor, de nombre Francisco Holguín, aseguró que la actuación de los policías pudo haber sido otra y que se pudo haber evitado la muerte de su hijo. Podría tomar como legítima defensa el hecho, pero sí necesitamos que las autoridades estén más preparadas para esos casos y casos peores, ya que esa agresión podía haber sido en las partes inferiores. Hay otros métodos para someter a una persona, no matándola. Por cierto, el secretario del encargado de la seguridad de Hermosillo nos dijo por la mañana que desde luego iban a estudiar el caso, lo iban a evaluar antes de pronunciarse, pero que desde su punto de vista, desde el jefe de los policías municipales de Hermosillo, consideraban que el proceder de este policía, del policía Granillo, había sido correcto. Dos historias, ahí las tienen, otra vez con policías. En Xochimilco, 23 lesionados, una persona muerta y una multitud que si no hizo más con los policías fue quizá de milagro. Y por otra parte, la historia de un policía hoy herido que participó ayer en la muerte de un joven en Hermosillo, Sonora. Participó porque él no disparó, dispararon sus compañeros. No usar la fuerza, gran dilema hoy en el México de la Cuarta Transformación. Por cierto, sobre el tema habló el presidente López Obrador. Y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario. No, yo no soy lo mismo. Bueno, esto lo dijo no sobre los hechos de Xochimilco o los de Hermosillo, sino sobre la resistencia que siguen poniendo los maestros de la CENTE de Michoacán. Vamos a ir con esa crónica un poco más adelante, pero bueno, en lo que se discute, si las policías actúan, si se exceden, si son víctimas, si son omisos ante los criminales y los delincuentes, los criminales están en lo suyo, ellos siguen actuando igual. Hoy en redes sociales se difundió este video, es el momento en el que asesinan, caso muy sonado la semana pasada, en el que asesinan al empresario Hugo Figueroa, pariente del cantante Joan Sebastián. Los criminales no tienen dudas, los criminales siguen operando así. Tu madre, hijo de tu perra madre, ¿oíste? Con la gente de cerro no se juega, güey. Póngase. Prenda la verga, para que prenda la verga. Cállese. Cállese. Ellos no andan con consideraciones. Fuentes de seguridad del gobierno de Michoacán confirmaron a Imagen Noticias que la persona del video sí es el empresario Hugo Figueroa,
El jueves de la semana pasada informamos que el cuerpo de este empresario había sido localizado en Guaniqueo, en Michoacán. La Procuraduría de Justicia de Michoacán, por su parte, también informó a Imagen Noticias que están analizando este video y que lo van a integrar a la investigación. Esta semana se habló mucho sobre las denuncias de mujeres por intentos que han sido víctimas de intentos de secuestro o de secuestro en el metro de la Ciudad de México. Vamos a ver esta historia. Es de una muchacha, Viviana Garrido, 32 años. Desapareció desde noviembre afuera del Metro Ermita. El 30 de noviembre, a las 6 de la tarde, Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, una ingeniera bioquímica de 32 años, tomaría el Metro Ermita para dirigirse a su casa en Iztapalapa. Una compañera de trabajo se despidió de Viviana en la parada del autobús que está fuera del metro, sobre Avenida Tlalpan, a solo 50 metros de la entrada. Pero algo pasó en ese trayecto, pues la joven nunca llegó a su destino. Ella venía con una compañera del trabajo, por eso sabemos que fue aquí el punto y creemos que ella caminó hacia el metro porque es la ruta que la lleva hacia su casa. A las 7 de la noche, el esposo de Viviana notó que ella no había llegado. No contestaba las llamadas ni los mensajes. Fue entonces cuando alertó a su familia. De inmediato se reportó a las autoridades su desaparición. Pero pronto encontraron la primera traba para iniciar su búsqueda. Las cámaras de la estación del Metro Ermita no servían. Y las cámaras de seguridad pública que están ubicadas afuera no apuntaban hacia el metro. Entonces, pues, como te digo, sí era una esperanza, ¿no? De saber si ella pudo haber estado aquí parada o qué pasó, ¿no? En ese momento. Y solamente se alcanza a ver que hay un carro que estuvo aproximadamente 1 hora estacionado ahí. La familia de Viviana ha realizado su propia búsqueda en la zona. Han solicitado las cámaras de seguridad que tienen los negocios ubicados afuera del metro. Sin embargo, hay quienes se niegan a mostrar sus videos. Hoy, los hermanos de Viviana Elizabeth Garrido colocaron una manta y volantes afuera del Metro Ermita, con la esperanza de que alguien tenga información de su paradero. Porque mi hermana pues desapareció aquí en las inmediaciones del sistema de transporte, ¿no? Del metro, y nos preocupa mucho, ¿no? Que esté vinculado, ¿no? a un delito muy grave, ¿no? Que sea una red la que esté captando a las mujeres, ¿no? El 20 de diciembre, los familiares de Viviana Elizabeth Garrido fueron recibidos por la Procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Aseguran que se comprometió a trabajar en su caso, pero a 70 días de la desaparición de Viviana no les han presentado ni una sola línea de investigación. Viviana tiene una hija de 9 años que le espera y una familia que asegura no se detendrá en su búsqueda. No vamos a descansar hasta hacerle justicia, hasta encontrarla. Que funcionen las cámaras del metro, que no estén desapareciendo más mujeres en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Qué historia? La Procuraduría de Justicia de la ciudad informó que hasta este viernes hay 22 carpetas de investigación por intentos de secuestro de mujeres en inmediaciones del metro. La Procuraduría aclaró que no todas ocurrieron de la misma forma, con el mismo modus operandi. Queda esa historia. Hoy, por cierto, el presidente López Obrador hace unos momentos acaba de nombrar a Carla Iracema Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Carla Iracema Quintana fue elegida a propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pues mucha suerte. Anoche les informamos que, cambiando de tema, que habíamos localizado las pipas de Pemex que llevamos toda la semana buscando. Unas estaban en Chihuahua y las otras en Oaxaca. Hoy comenzaron a rodar, como había dicho el presidente López Obrador,
comenzaron a salir a las calles, las de Chihuahua. 13 pipas salieron de la estación de almacenamiento de Pemex de Ciudad Juárez, van hacia la estación de Santa Catarina, en Nuevo León. Las 13 pipas van custodiadas, ahí veíamos las imágenes, por 2 patrullas de la Policía Federal y 2 camionetas del Ejército. En total son 50 pipas con capacidad de 43,000 litros cada una, las que ya están circulando con gasolina por el país. Hay que corregir, ayer dijimos que había sido impreciso el presidente López Obrador, no fue impreciso, le fallaron nada más unas horas. Las pipas, las primeras pipas compradas en Estados Unidos están circulando ya. Hoy la Fiscalía General de la República informó que un juez inició un proceso penal contra un directivo de Pemex. El funcionario identificado como César Miguel B. presuntamente permitió que se saqueara combustible en uno de los ductos más importantes del país, aunque no se especificó cuál era. El juez determinó que el directivo de Pemex va a poder defenderse en libertad. Y qué choque hoy, qué duro habló el presidente López Obrador contra la dirigencia de los maestros de la CENTE de Michoacán. Desde temprano en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que, o reveló que hace 2 días presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los maestros por violación a los derechos debido a los bloqueos en Michoacán. Pidió a la comisión que recomienda, que le diga al gobierno del presidente López Obrador qué es lo que debe hacer con esos bloqueos. No queremos utilizar la fuerza porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda y en apariencia son muy radicales, pero de verdad son conservadores, son los que no quieren que haya cambios. Bueno, entonces el presidente López Obrador le pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lo orientara, que le dijera qué hacer con los maestros que siguen bloqueando, ya van en la 4ª semana de bloqueos en Michoacán. Eso fue en la mañana. En la tarde, en un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le respondió al presidente López Obrador y le dijo que, bueno, que buscara, que lo que tiene que hacer es buscar un acercamiento, pero aclaró que qué es lo que va a hacer la Comisión de Derechos Humanos. Le recordó al presidente López Obrador que sus facultades constitucionales solo son para recibir quejas de los ciudadanos y pronunciarse por malas actuaciones u omisiones de la autoridad. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es positivo que se busquen salidas sin violencia a cualquier conflicto, pero destaca que todas las autoridades, sean locales o federales, deben garantizar que la ley se cumpla si se está violentando la seguridad, el patrimonio o los intereses de personas. La CNDH también dejó en claro que las autoridades deben cumplir la ley sin que los organismos de derechos humanos tengan que avalar o decirles cómo cumplir sus obligaciones. Pues la Comisión de Derechos Humanos no sacó de la duda al presidente López Obrador. Le recordó que ellos no están para asesorar gobiernos, sino para señalar, marcar los excesos por parte de la autoridad, y le está diciendo que la ley se aplica no a partir de consultas. Dura respuesta de la CNDH. Esto ocurrió justo hoy, que 28 grupos empresariales de Michoacán enviaron una carta a autoridades municipales, estatales y federales donde piden que ya se retire el bloqueo a las vías de tren y los plantones, sobre todo los de Morelia. En la carta los empresarios expresan un ya basta a lo que consideraron chantajes de los maestros. Les piden no seguir afectando la economía de los michoacanos y de los mexicanos. Hoy se cumplieron 25 días de bloqueos en las vías del tren y hoy también el presidente López Obrador fue a Michoacán. Los maestros lo estaban esperando en Huetamo, y López Obrador les dijo una serie de cosas. En la mañanera de Palacio, el presidente López Obrador tensó la cuerda del conflicto magisterial michoacano. Se dicen de izquierda y nunca han estado con nuestro movimiento.
Son momentos de definiciones. Y fuera máscaras, que cada quien asuma su responsabilidad. Mientras, en tierra michoacana, también temprano, los de la CENTE preparaban sus protestas en Huetamo, donde por la tarde iniciaría la gira presidencial. Ya en Huetamo, donde el gobernador perredista Silvano Aureoles traía porra, sobrevino la guerra de gritos en su contra y a favor del presidente. Durante 14 minutos, el mandatario estatal aguantó y aguantó hasta las mentadas en su versión de chiflido. El presidente llamó a los asistentes a la reconciliación, que nada se gana, argumentó, con el pleito entre hermanos. Debemos de procurar la unidad de todo el pueblo. ¿O quieren pelearse? Los michoacanos festejaron los siempre taquilleros momentos presidenciales, que no viaja en avión, el me canso ganso, los ahorros del huachicol y la decisión de llegar hasta ahí. A sabiendas les dijo de que los ánimos estaban caldeados. Aquí venimos a hablar abiertamente, de frente. Y sin guardaespaldas. Pero a los rijosos maestros el presidente les dio la vuelta, tomando la ruta de Tejupilco y Altamirano. Algunos de la CENTE lograron colarse al evento, pero fueron retirados por la policía. El presidente, sin embargo, les dejó ahí el regaño que había adelantado en Palacio y se desmarcó de los golpes y de los heridos. Solo decirles que no se puede ser rebelde sin causa y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario. ¡No! Yo no soy lo mismo. En la tierra caliente me estoy calentando. Cabeza fría, corazón caliente. Bueno, muchas palabras. Lo cierto es que continúan los bloqueos a las vías del tren. Hoy los maestros que están sobre las vías en Pátzcuaro se replegaron a la orilla, pero de nada sirvió porque los trenes no pueden avanzar si la gente está ahí. El bloqueo de Uruapan se mantiene igual a como estaba ayer y además desde la madrugada la Asociación Mexicana de Ferrocarriles informó que los maestros de Lázaro Cárdenas habían regresado a bloquear vías, bloquearon unas horas porque esta noche ya no estaban ahí. Cuando menos sigue un bloqueo, otro lugar donde la gente está al lado de las vías y son más de 4 semanas. Bueno, es la 4ª semana de bloqueos en Michoacán. Por cierto, los 3 maestros citados por la Fiscalía General de la República para responder a la denuncia que interpuso la empresa Kansas City Southern de México por el delito de ataques a las vías de comunicación se presentaron, se reservaron su derecho a declarar, acudieron al Ministerio Público de Morelia, fueron con sus abogados y al salir los maestros dijeron que no se van a detener en sus demandas. Pero bueno, sus demandas según esto siguen cumpliendo. La Secretaría de Educación de Michoacán informó a Imagen Noticias que entre ayer y hoy les pagaron a 30,000 maestros 195 millones de pesos en bonos y adeudos. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la subasta de vehículos. Ya en unos días la subasta va a tener lugar en la base aérea, bueno, en el futuro aeropuerto de Santa Lucía. Estas son las bases para quien quiera participar. Saca tus ahorros y prepárate, porque la gran barata del sexenio está cada vez más cerca. En la página subastas.sae.gov.mx puedes consultar los requisitos. Tendrás que pagar 100 pesos, solo 100 pesos para tener acceso a las bases. Ahí mismo puedes revisar la lista de los 216 vehículos que serán subastados. Encontrarás desde una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 2003 que cuesta unos 30,000 pesos hasta un Audi
8, modelo 2012, completamente blindado. Su precio de salida es de poco menos de 2 millones de pesos. Recuerda que solo aceptamos gente seria. Si te interesa un coche fifí, tendrás que dar una garantía de 100,000 pesos. Con esto, tendrás derecho a ofertar por 2 vehículos. Si quieres un vehículo austero, la garantía es de 50,000 pesos. No olvides pedir tu paleta para la subasta. Cuesta 500 pesos. Bueno, el registro va a estar abierto. Quien quiera participar tiene para registrarse hasta el 19 de febrero. La Fiscalía General de la República designó a José Agustín Ortiz Pinchetti como fiscal electoral. Ortiz Pinchetti fue durante mucho tiempo y es un cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador. También se designó a María de la Luz Mijangos como fiscal anticorrupción. Ella es académica de la UNAM, fue funcionaria del INE y en la Cámara de Diputados. Los dos nombramientos fueron notificados al Senado para que lo ratifiquen ahí en un plazo de no más de 20 días. 6 días después de salir de prisión, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, volvió a pisar su tierra, volvió a pisar Sonora, estuvo en Hermosillo, en el aeropuerto, lo estaban esperando decenas de amigos, familiares, exfuncionarios, luego se fue a un festejo privado. Hay que recordar que el exgobernador sigue sujeto a proceso por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Guillermo Padres tiene que regresar a la Ciudad de México pronto para firmar en los juzgados federales. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, publicó finalmente en Twitter su declaración patrimonial ya completa, actualizada. Escribió: comparto la hoja de mi declaración en la que manifesté el departamento en Houston, Texas, que tengo en copropiedad con mi esposo. Olga Sánchez publicó también una fotografía con Irma Heréndida Sandoval, secretaria de la Función Pública. Ahí estaban sonrientes, ahí están. Parece que se acabó ese diferendo. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas respondió a las declaraciones que hizo aquí el miércoles el padre de Jorge Fernández, quien está sentenciado por el asesinato de quien era su esposa, la mujer española Pilar Garrido. La Procuraduría negó que la acusación para sentenciar a Jorge haya sido un montaje. Lo que nos aplicaron fue una vulgar triquiñuela de te estoy juzgando, te estoy dando la oportunidad de defenderte, pero al final ya sabían ellos el resultado. La Procuraduría de Tamaulipas aseguró que todas las pruebas que presentaron en contra del esposo de Pilar Garrido fueron acreditadas ante el juez. Un experto en comunicaciones informó a los jueces que Jorge Fernández estuvo días previos a la desaparición y muerte de su esposa en la zona donde fueron hallados sus restos óseos. La Procuraduría insistió en que el cuerpo de Pilar no fue sembrado en el lugar donde lo encontraron, como acusó el padre de Jorge Fernández. Falso que no hayan sido atendidos aquellos indicios que se encontraban en el lugar del hallazgo. Informó que los expertos que analizaron los restos de Pilar concluyeron científicamente que la muerte fue por asfixia. Y negó que el celular de Pilar haya registrado actividad sospechosa. Esos mensajes corresponden a mensajes automatizados que envían las compañías a sus usuarios y no significan que el teléfono de Pilar fue utilizado con posterioridad a su desaparición. Sobre la versión que sostiene la familia de Jorge, de que 2 adolescentes se llevaron y asesinaron a Pilar, la Procuraduría dijo que en el juicio, un policía de investigación determinó que ese no era el modus operandi de Juan Antonio Rodríguez, el Goofy, uno de los jóvenes que señala la familia y quien fue asesinado en octubre en Ciudad Victoria. Esto fue un teatro, un montaje, nada más para sacar la chamba. Esta Procuraduría no fabrica casos y mucho menos manipula evidencia.
Es la respuesta que le hace al señor Fernández la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. En otras cosas, a una semana de que estalló la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, hoy integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de esa universidad marcharon del Ángel de la Independencia a las oficinas de la CEP en el centro. Su protesta fue larga, duró unas 8 horas. Los trabajadores insisten en exigir un aumento salarial de 20%. La universidad les ofrece 3.3. Tenía que llegar y hoy llegó la primera crítica desde Estados Unidos hacia México por la postura en la crisis en Venezuela. El senador republicano Marco Rubio, uno de asesor de Trump en política exterior, tuiteó: estaba esperanzado en redefinir la relación entre Estados Unidos y México como una asociación estratégica, una alianza para entender nuestros desafíos comunes, pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno de México a Maduro ha puesto todo eso en duda. Por la mañana el presidente López Obrador reconoció que hay polarización en el caso de Venezuela, aunque también insistió en que la posición de México es a favor del diálogo entre el gobierno y la oposición, pero que hay que aceptar a las dos partes para que se dé. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en que está listo para un diálogo como lo propone México. Pues sí, Maduro también calificó como un show el envío de ayuda humanitaria que se hace desde otros países. Pero cuando estaba defendiendo, cuando estaba haciendo sus discursos, le ocurrió esto. Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta. Casi el 40% de... Se le fue la luz al señor Maduro. Cúcuta, la ciudad a la que hace referencia Maduro, está en Colombia y es el lugar en donde se instaló una bodega para juntar la ayuda enviada a Venezuela. Maduro mantiene los bloqueos en el puente que conecta Cúcuta con Venezuela. El otro presidente, Juan Guaidó, dijo que este bloqueo es una decisión miserable y llamó a voluntarios y a la oposición a trabajar para permitir el ingreso de ayuda a Venezuela. ¿Qué más tenemos, Cristal? La ex primera dama de México, Angélica Rivera, confirmó hoy que tomó la decisión de divorciarse del expresidente Enrique Peña Nieto. En sus redes sociales, Angélica Rivera publicó un mensaje confirmando la separación. Escribió: lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Escribió también: a mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Desde ayer, la revista Hola aseguraba que fuentes cercanas a la pareja confirmaron que Peña Nieto y Angélica Rivera vivían separados desde diciembre. En sus redes sociales, Angélica Rivera dijo que tratará de recuperar su carrera como actriz, que suspendió al casarse en noviembre de 2010, cuando Peña era gobernador del Estado de México. Hombres armados y con bidones con gasolina entraron esta mañana al restaurante El Gran Pastor en Monterrey y le prendieron fuego. Pidieron a los 30 empleados del lugar que se retiraran y empezaron el incendio. Se reportaron 2 personas con heridas leves, una por quemaduras menores, otra más por intoxicación. Las autoridades analizan en este momento las cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables. Se desconoce aún el motivo del ataque. Hoy fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, apodado el H3 o el Diabólico, supuesto líder de plaza en Tepic, Nayarit, del cártel de los Beltrán Leiva, quien también es buscado en Estados Unidos. La investigación empezó por una denuncia de venta de droga en un fraccionamiento residencial de la localidad. Finalmente, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Sedena lo detuvieron. El H3 cuenta con una orden de captura con fines de extradición internacional a petición de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, en Estados Unidos. Tras la detención, se han registrado por lo menos 3 ataques a balazos contra policías de Jalisco y elementos federales.
La madrugada de este viernes se incendiaron las instalaciones del Club de Fútbol Flamengo de Brasil, dejando al menos 10 muertos y 3 heridos. El fuego acabó con los dormitorios del centro de entrenamiento donde dormían unos 30 jóvenes. Los 10 jugadores fallecidos tenían entre 14 y 16 años. Uno de los heridos está grave con quemaduras en el 35% del cuerpo. Uno de los primeros identificados fue Cristian Esmerio, quien era un joven promesa del fútbol brasileño. Buenas noches, Ciro. Gracias, Cristal. Lo que dura esta sección, ustedes deberían estar aplaudiendo y yo parado. En abril del año pasado, cuando hubo el primer ciberataque, les dije, las cosas se van a arreglar y se va a volver algo de todos los días. ¿Te acuerdas que todo el mundo estaba histérico? Abril-mayo fue. Abril-mayo. Sí. Fue abril-mayo. Sí, sí, sí. Luego hubo otro. Y el jueves, ayer hubo uno en contra de una Afore de Ibercap. Ya no pasa nada. Pero el padre, pues pásame la cámara para que me puedan aplaudir y puedan tomar fotos. No vas a poner el viernes, pero a ver, acérquenle la cámara, ya la tienes ahí. Regrésenlo, ahí está. Sí, ya, tómenme fotos. Ya. El padre del análisis superior lo volvió a hacer. ¿Qué hiciste? Les dije que si el gobierno, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Hacienda, Banco de México y los intermediarios financieros se ponían de acuerdo, lo iban a acabar muy fácil. Que el escándalo en abril-mayo se hizo porque todo el mundo estaba escondiendo la basura y, ay, no, que nadie se entere que me atacaron. Ahora avisan inmediatamente, se prenden todos los protocolos. Incluso quien tomó el control de esta investigación fue la Comisión Nacional Bancaria, a pesar de que no regula las Afores, pero tienen mejor área de delitos informáticos y lo hicieron. ¿Cómo le haces, David? ¿Cómo le haces? ¿Crees que en mi próxima vida pueda ser como tú? ¿Quién sabe? En esta ya no. ¿Quién sabe? Échale ganas, todavía te quedan algunos años de... Y además como estamos juntos... Ya, remátala, David. Buenas noches. Adiós. Bueno, adiós. El gobierno de la Ciudad de México sigue llevando a cabo verificaciones a obras con denuncias por irregularidades. Esta mañana se informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como el Instituto de Verificación, revisaron desde ayer otras 9 construcciones. Van 25 en 2 días. De las últimas 9 que se verificaron, se suspendió actividades a una de ellas, la que se construye en Prolongación Reforma 1196 en Santa Fe. Las verificaciones, se dijo, van a continuar hasta concluir las 48 en que la Secretaría de Desarrollo Urbano encontró los famosos polígonos de actuación otorgados de manera indebida. Hacemos una pausa. Al regresar, los deportes, los goles y una pregunta a todas esas personas que gritaban y se quejaban y hoy ya no dicen nada. Volvemos. Al hacerse la suma se encontrará que serán 2 nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, más un nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, más un fiscal general de la República, más, con los nombramientos de hoy, una fiscal anticorrupción y un fiscal electoral. 6 personas. El común denominador de esas 6 propuestas y nombramientos estratégicos es que los 6 son personas cercanas, algunas, y muy cercanas las otras, al presidente López Obrador. 6 nombramientos y propuestas en fila, pero ya nadie se asombra. Ya no se escuchan las voces de quienes exigían independencia, autonomía, de quienes se desgarraban porque Raúl Cervantes sería el fiscal carnal del presidente Peña Nieto. Ya no se escuchan, esos gritos eran antes, hoy ya no se escuchan, son gritos del ayer. Aunque la distancia que nos separa de ese ayer sea de apenas 15, 9, 6, 3 meses. Vaya, se han cambiado las cosas. Hoy ya prácticamente nadie se intranquiliza por los fiscales carnales. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.